Seguramente de las primeras personas que dijeron ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. fue Fyodor Dostoyevsky. Hoy lo analizaremos con la obra El jugador. Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Ya con un nuevo video acerca de la obra de Fyodor Dostoyevsky, El jugador, donde si bien no es un libro complejo a la hora de leerlo, podemos sacar grandes reflexiones metafóricas a lo largo del libro. Vamos a conocer un poco del contexto. Fyodor Dostoyevsky fue un novelista ruso. Para 1866, a sus 45 años, se encontraba en una situación crítica económicamente al quedar a cargo de la mujer y 5 hijos de su hermano tras la muerte de este. La revista que dirigía, llamada La Época, había tenido que suspender sus publicaciones y por tanto solo generaba recursos a través del editor Stelovsky, a quien debía entregar la exclusiva de sus libros antes de cierta fecha. El jugador se publicó en 1866 a la par de que se escribió Crimen y Castigo. Curiosa la manera en que se relatan todos los acontecimientos en función de lo que es el juego y el jugador, siendo que Dostoyevsky en su vida cotidiana una de sus debilidades monetarias eran las apuestas. Sin más que agregar, vamos con las ideas centrales de la obra. Habría que decir que la primera de las riquezas del libro es el desarrollo de los personajes, porque no es una obra que saque personajes solo con la intención de reforzar la personalidad de los principales. Dostoyevsky se luce al poder dar un desarrollo propio de cada uno y además llevarlos a situaciones extremas bajo diferentes perspectivas de lo que ocurre a lo largo de la historia. Definitivamente, no solo el autor trata de expresar lo que ocurre en un sentido literal con un jugador, sino además lo que le lleva a su condición humana en polos opuestos. Número 1. La historia se centra en el personaje Alexei Ivanovich, el encargado de cuidar a los hijos de un general ruso. El personaje nos introduce un poco el contexto en el que vive y el cómo es tratado. Realmente no tiene nada de extraordinario y a veces no tan humanitario. Tanto es así que llega a preguntarse ¿por qué es que pierde el tiempo con el general y no lo ha dejado desde hace mucho? Esa es nuestra premisa y la cual es el eje de toda la obra. Piensa sin conocer, o tal vez sí, la historia del personaje central. ¿Alguna vez has experimentado cierta incomodidad, malestar o pesadez en una situación pero que no puedes escapar de ella? ¿Qué será lo que nos ata a situaciones que odiamos o nos disgustan pero que no modificamos? 2. Contrastando un poco lo que se dijo sobre la predisposición evolutiva que se habló en el video anterior, si no lo viste te lo dejo en la descripción, quizá los malestares y el pensamiento no vengan exactamente de un vestigio evolutivo, sino de la subjetividad del sujeto. Esto no solo se ve reflejado en la vida como trabajador, sino también como jugador, ya que el casino al que recurren todos los personajes de la historia funge también como parte de un malestar y descontento con lo que el personaje posee y obtiene a través del juego. En una parte de la historia confiesa que no está dispuesto a jugar, sin embargo, en cuanto Polina, amor inalcanzable de Ivanovich, le pide que juegue por ella, él, sin pensarlo, lo hace de inmediato. Reconoce que ni siquiera lo desea, sin embargo, lo hace por ella, sin ninguna restricción y sin pedir cosa a cambio. Pongámonos a pensar qué tanto la opinión del otro y qué tanto los demás en general influyen sobre las decisiones que tomamos y sobre nuestros malestares o cosas que nos disgustan en nuestra vida. ¿Serán los demás causantes de que en ocasiones nos disgustemos, estemos tristes o felices? 3. El protagonista, mientras dialoga con el lector, nos da a entender de una manera literal que hay una distinción fija de clases sociales, que los de la clase alta juegan de cierta manera diferente al resto de la sociedad. Curioso porque más adelante se menciona que una característica como persona es que independientemente de quiénes somos, cuando nos alcanza un pesar o un malestar, todos estamos expuestos a sufrir. Al final, todos somos iguales, lejos de lo material. 4.
Llega el punto en que Ivanovich reconoce ser un esclavo prácticamente de Polina y que no significa absolutamente nada en su vida. Sin embargo, algo le imposibilita ofenderla y enfrentar la situación. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Hay algo que molesta, pero la situación también amerita nuestra paralización. Imagina eso, algo que te disguste y deseas cambiarlo, enfrentarlo, pero en el momento lo único que ocurre es entregarte a lo que estás acostumbrado. Y es que idealicemos mejor la situación. En el mismo ejemplo, ¿podríamos saber cuál es el problema o lo que está mal? Y si lo sabemos, ¿por qué no lo cambiamos? En la historia, el personaje sabe perfectamente que puede olvidar, dejar de espiar a Polina, lo que no es sano para él, pero no le importa. ¿Será que aquello que nos disgusta también llega a causar placer? Pero de alguna manera el ser humano tiende a negar las cosas por temor a lo que puede experimentar. 5. En algún momento de la historia se crea una analogía acerca de cómo lidiamos con aquello que nos aqueja. Imagina que te ahogas y en ese momento de gran desesperación alcanzas a ver un ligero tallo o una rama en la superficie. Si lo ve alguien más desde afuera de nuestro contexto, será eso, un simple tallo. Pero nosotros, en tal desesperación, lo podríamos ver como un tronco, porque es nuestra única salvación. A veces como personas estamos acostumbrados a que lo que duele, lo que es molesto, lo queremos resolver en una manera inmediata y sencilla, e incluso a veces sin renunciar o dar algo a cambio. Pero precisamente es precipitarse lo que lleva a que se cometa una y otra vez el mismo error y veas salvavidas donde solo hay un simple tallo. 6. Dentro del ambiente que se desarrolla el personaje central se despide interés sobre sí mismos y para sí mismos. Todos desean cosas y no les importa qué deban hacer para conseguirlo. El principal interés en la obra es el poder y el dinero. Es por ello que se justifica que el hombre es déspota por naturaleza. Polina demuestra esto durante todo el libro. Hace y deshace a su manera las intenciones de Ivanovich. Pero dime tú, ¿crees que esto sea cierto? ¿Es naturaleza lo terrible del ser humano y se ha matizado simplemente por la moralidad y las reglas sociales impuestas? 7. En un instante nos es relatado lo que experimenta Ivanovich al recibir una carta debido a las distancias y tratos de Polina después de haber sugerido una falta de respeto con otro de los habitantes del hotel. Pero lo que hay que destacar es no solo el malestar, sino cómo experimenta el malestar. Los labios blancos, pálidos, temblores, cambio de actitud ante la situación. Tomándolo en un plano patológico, es decir, de enfermedad, ¿te has dado cuenta que cuando existen varios malestares empiezan a existir manifestaciones, quizá visibles o no, para enfrentar la situación aun cuando no lo has resuelto? Imagina los intentos que has llevado a cabo en alguna situación. ¿Qué es lo que haces? Eres más ansioso, te muerdes las uñas, sudas, te ruborizas, hay dolores de cabeza. Eso nos da pie a pensar que el malestar, cuando no se alivia, pisa la línea de lo patológico. Pero entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo nos enfrentamos a las cosas? En el caso de Ivanovich, a los malos tratos de Polina, a no caer en el juego apostando y perder todo. Pues en algún momento del libro expresa que a pesar de no desear contar nada, en un momento de desesperación por la llegada de la carta de Polina, en el momento que llega Astley, un personaje inglés, le cuenta todo y habla sin parar. Lo mismo pasa con el general, Polina y la abuela, a tal grado que efectivamente caen en lo enfermo, en lo patológico, ya que están al borde de la labilidad, delirios, demencia y soliloquios. Piensa cada vez que te encuentras en una situación similar, qué es lo que te tranquiliza y de alguna forma te ayuda a reducir la angustia. Evidentemente, el hablar. 9. Por otra parte, la vida de los demás personajes en la historia pende del azar, como todos los que acuden al casino al estar esperando ser heredados por la abuela. Cuando ésta llega, todo se viene abajo, al darse cuenta que no está muerta. Cuando ella sabía que esperaban eso, su muerte, para arrebatar el dinero, tener cierto poder y diferentes rangos. Así como está de forma literal el juego, este azar se representa en cómo los personajes pueden pasar de estar absolutamente bien
a totalmente devastados emocionalmente. Ivanovich, a la llegada de la abuela, es el único aceptado por esta y por tanto pasa de ser un empleado a un consejero y orientador en el hotel. Una lección de que la vida es un mundo de probabilidades y no de voluntades exactamente. 10. Cuando el general expresa su malestar con Ivanovich en la historia, teme al futuro, a lo que venga, a no saber qué es lo que se espera. Podríamos pensar en que quizá esa incertidumbre para muchos puede resultar doloroso, porque no se conocen las cosas y se prefiere mantener un malestar conocido a la incertidumbre de lo que puede suceder con cada uno de nosotros. 11. Pensemos que en muchas ocasiones las personas normalizan su malestar, dicen me siento mal, no me está yendo bien en esto, etc. Pero es normal y claro, pero ¿a qué grado cuando comienza a afectar en distintos ámbitos de su vida? Con ello sabemos que cuando se lleva al extremo la normalización y no se atiende, se vuelve algo patológico y obsesivo. La siguiente frase del libro lo expresa mejor. Permíteme leerla para ti. Sí, a veces la idea más disparatada, la idea más imposible se mete con tal fuerza en la cabeza que uno acaba por tomarla como algo realizable, más aún cuando a la idea se une un deseo intenso, apasionado. En ocasiones la acepta uno como algo fatal, necesario, impuesto por el destino. Para concluir, decir que si bien puede haber malestar en nuestra vida, en cualquier persona, el autor remata diciendo que el único responsable de ese malestar es uno mismo. Es inútil compararnos con los demás, pues los otros no somos nosotros, vivimos las cosas de diferente forma. Podemos estar bien y en cualquier momento derrumbarnos, pero depende únicamente de cada uno. Suscríbete, dale like, comenta tus reflexiones y comparte los videos para que siga subiendo contenido. Y entonces ya sabes, la vida no es para los buenos o los malos, es simplemente para los mejores jugadores.